Ok. Entonces, después de haber estudiado un buen tiempo el libro de Santiago y de haber pasado el tiempo de las citas, pues corresponde retomar el estudio de este libro de Mateo que estábamos estudiando desde un buen tiempo. Y si ustedes recuerdan, nos habíamos quedado en el capítulo 16 y habíamos visto la última vez el versículo 21 hasta el 23. Así que hoy corresponde el 24 en adelante. Dios mediante hemos de estar terminando el capítulo 16 y tal vez comenzar un poquito o anunciar algo de lo que será el 17. ¿Sí? Así que de manera nada más como para preámbulo y para que nos acordemos, ¿se acuerdan que esto estaba, más dicho, este capítulo estaba englobado en esto de la levadura de los fariseos, que ustedes se acuerdan ya que se referían, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos que la levadura de los fariseos, además de referirse a su doctrina en términos generales, ya en términos concretos, la levadura de los fariseos era no reconocer al Señor Yahushua como Señor y Dios, especialmente a través de las citas, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Después se acuerdan de que vimos la famosa declaración de Pedro, ¿no? Y de que el Señor le dice que en esa roca edificará su iglesia, ¿no? Y de ahí lo que vimos bueno, la última vez que estudiamos Mateo, pues vimos esta parte en donde aparentemente donde Pedro le lleva a un lado al Señor y le dice que cómo así va a estar muriendo, que tenga compasión de él, y habíamos corregido ese versículo. Así que yo creo que nada más como para recapitular, vale la pena leer de nuevo el versículo 21 hasta el 23 con las correcciones o digamos las consideraciones que habíamos hecho la última vez. En ese sentido, de pronto alguien lo tiene con esas observaciones que habíamos hecho la anterior vez. ¿Alguien le tiene por ahí de pronto? ¿Alguien por ahí? No. Si no hay, les leo yo y vamos tomando nota igual, ¿no? Entonces, el Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó, y esa parte de Jesús puede estar añadida, así que como para ponerle ahí una notita. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. Esa parte de ir a Jerusalén y la última de resucitar al tercer día pueden estar añadidas, ¿sí? Solo como para tener el dato. El 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, esa parte de tomándolo aparte también puede estar añadida. Y dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, y pone en nuestra versión, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de esto, no? Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Y ustedes se acuerdan o alguien se acuerda cómo habíamos visto ese versículo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era que habíamos puesto ese versículo? ¿Cómo le habíamos visto que podía decir más bien? ¿Alguien se acuerda? Tal vez Josuecito era ponte detrás de mí. Exacto, muy bien, gracias Marlene. ¿Y puede leerle de pronto cómo quedaría o cómo quedó? Ponte detrás de mí, Satanás. Ponte detrás de mí. Satanás, eres tropiezo porque no tienes la mente. A ver, ahí sí ya no alcanza a ver. Sí, la mente de Dios, Marlenita. Exacto, muy bien. Gracias, mi hermano. Porque no tienes la mente de Cristo, Así es, exactamente. ¿Sí, no? sino, sino en la de los hombres. Vale, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Marlenita. Así es. Entonces, fíjense, esto es importantísimo porque nos da un contexto muy, muy hebreo y que de hecho, ustedes se acuerdan de esa porción de los espías. Ustedes se acuerdan de esa porción de los espías. ¿Y qué se dijo de Caleb? ¿Se acuerdan ustedes qué se dijo de Caleb? Cuando, bueno, ya todos los 10 se fueron sentenciados a que no iban a entrar y demás. ¿Se acuerdan ustedes qué se le dijo en números allá en la porción de los espías respecto de Caleb? ¿Por qué él iba a entrar a la tierra prometida? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Porque llenaba los pasos del Señor. Ya, sí, exacto. ¿Puede repetirle de nuevo, por favor, Estevita? Llenaba los pasos. Exacto. Entonces dice, porque primero hubo un espíritu diferente y llenó detrás de mí. Porque así se dice, ¿no es cierto? En hebreo se dice, no, bueno, se dice,
de caminar detrás de mí o llenar detrás de mí. Entonces, ahí la idea, ¿cómo es eso de llenar detrás de mí? Y la idea es que el Señor, la idea, ¿no? Para figurar es como que si ponía el pie aquí, levantaba, y Caleb ponía el pie. Es como lo que hace un niño con su papá, si han visto ustedes cuando, por ejemplo, va en la arena, etcétera, y el papá va dejando sus huellas y el niño intenta ir poniendo los pies donde el papá, ir llenando. Ya, esa era la idea de lo que hizo Caleb. Y esa idea de llenar detrás de o de caminar detrás de es la que aparece aquí. Entonces le dice Pedro, le dice el Señor a Pedro, le dice, ponte detrás de mí, ¿vale? Habíamos visto, y me acuerdo que vimos la anterior ocasión, que era como una especie de protección. Ponte detrás de mí, pero también se puede entender esto, y me di cuenta que en el contexto se puede entender como una invitación, como una orden, si se quiere, a que se sujete. O sea, ¿cómo es esto, Pedro, de que me estás sugiriendo esto? Tú ponte atrás, o sea, sujétate. Tú sigue detrás. O sea, no intentes estar adelante, ¿vale? O sea, no intentes marcarme el paso, ¿ya? Yo te marco el paso a ti, tú llenas detrás de mí. Por eso le dice, ponte atrás. El Satanás es el que es del tropiezo. ¿Ya? Tú ponte atrás, ¿ok? Entonces se puede entender tanto como que si estuviera Pedro a merced del Satanás y de pronto se dejó influir, lo que sea, pero también se puede entender como que el Señor le dijo, tú, Pedro, ponte atrás, o sea, sígueme. O sea, tú no vas adelante, tú no me marcas el paso. Yo te marco el paso a ti, tú sígueme, tú ponte atrás. Y el Satanás es el que te va a poner tropiezos y te sigues poniendo adelante. ¿Ya? Porque él no tiene la mente de Cristo, no tiene la mente del Señor. ¿Sí? Y ahí tiene un poco más de sentido con lo que dice adelante. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, y aquí viene, ¿no? Si alguno, y de pronto si tenemos algunas versiones de la mano que tengamos por ahí como para irle comparando en el camino, ahí les aviso en dónde para tenerlo a la mano. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ok? Entonces, ¿cómo dice este versículo? Sería bueno de pronto que lo veamos. ¿Cómo dice este versículo en Mateo 16:24? Sí, por favor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo. Ok, fíjense, nada más como para ir marcando las diferencias. En vez de decir niéguese, ha dicho que repúdiese, ¿no? Repúdiese a sí mismo, tome su madero de tormento y sígame de continuo. Ok. ¿Cómo dice ahí? Aquí dice, 24. 24 dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Vale, ok. Y creo que así dicen todos, ¿no es cierto? No creo que digan algo diferente. Bueno, exacto, excepto, ¿cómo se llama? Excepto esa versión, ¿no? Excepto esa versión. Ahora, quisiera nada más que veamos, y solo si es que lo podemos así verificar de alguna manera, si es que alguna versión le traduce de alguna manera diferente y no pone si alguno quiere. O sea, ese verbo querer, de pronto si le traducen de alguna otra manera, como de pronto por ahí. Yo tengo otra traducción. ¿Cómo dice, hermana? Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Vale, gracias, hermana. Todos dicen quiere, ¿no es cierto? La mayoría dice quiere. Si alguien desea, que es sinónimo, ¿no? Ahora, resulta que ahí está un verbo que no es del verbo querer como tal. Está el verbo telos, o está el verbo, la palabra telos. Que ustedes se acuerdan que lo que quiero decir es, ¿ustedes se acuerdan de ese pasaje que ya vimos cuando el Señor Jesús se enfrenta con ese creo que ciego, y le dice al Señor, si tú quieres, sáname, creo que era ciego, ¿no? Si tú quieres, sáname. Y él dijo, sí quiero. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que era no tanto el de quiero como de voluntad, sino de me complace? Me complace. Ya, ¿se acuerdan ustedes? Ya, ese verbo no aparece aquí. Ya. Ese no es aquí. Aquí aparece otro. Aquí aparece el verbo telos, que es de objetivo. ¿Sí? El telos es del objetivo. ¿Sí? Entonces, cuando dice quiere, es más bien como decir, si alguno tiene por objetivo, si alguno procura, si alguno se ha planteado, digamos, como se ha proyectado, ¿qué se diría?
se me va el verbo. Claro, es como plantearse como objetivo, ¿sí? Si alguno tiene, no sé, creo que sí hay un verbo, se me fue ahorita, pero la idea es esa, ¿no? Si alguno tiene como objetivo, si alguno ha objetivizado, no sé, por así decirlo, si alguno se ha planteado por objetivo, dice él, y aquí no es venir en pos de mí, ahí otra vez dice venir detrás de mí, y eso me encantó porque eso es un hebraísmo, ¿no? Entonces, y no dice venir, dice caminar detrás de mí, ¿sí? Y entonces el que quiera venir detrás de mí, entonces eso es simpático, porque eso ya me suena a un hebraísmo, al caminar detrás de, como lo que hizo Caleb, como les decíamos, ¿no? Llenar en pos de detrás. Vale, entonces por eso dice, si alguno desea caminar detrás de mí, si alguno tiene como objetivo caminar detrás de mí, como objetivo, ¿no? Si el objetivo, por eso no es solo el anhelo, el sueño, como decir la ilusión, ¿no? El deseo, no, el objetivo, el propósito, si se quiere. Si alguno tiene como propósito caminar detrás de mí o venir detrás de mí, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? Niéguese a sí mismo, ¿ya? Y ahí primero hemos de ver que este negarse a sí mismo, aunque parecería sencillo, en realidad aquí, ¿qué significa negarse a sí mismo? A ver, primero que negarse a sí mismo es una palabra media complicada en griego mismo, que básicamente conlleva la idea de no solo negarse, sino de regresar. ¿Sí? No sé si me expliqué. O sea, porque negarse a sí mismo, ¿qué se ha entendido? Por lo general he escuchado como que en cuanto a las pasiones, en cuanto a la carnalidad, digamos, básicamente, ¿cierto? Como que nieguese a sí mismo, es como que nieguese sí, sus renuncias, todo lo demás, pero es como solamente, o sea, se queda en eso, o sea, en el negarse a sí mismo. O sea, lo que yo quiero que no es compatible con Dios, eso hay que negar, básicamente, ¿no es cierto? Pero resulta que no solo es eso, porque el negarse, este verbo, de lo que estuve viendo, también implica el regresar. O sea, el negarse no solo como decir, yo tengo el ánimo de hacer algo y antes de hacerlo, decido no hacerlo. O sea, opto por no hacerlo. Sino que más bien, incluso cuando ya he dado el paso, me regreso. ¿Ya? Entonces eso. O sea, porque más o menos el nieguese a sí mismo es como que se plantea, o más o menos yo lo entiendo así, tal vez usted me ha entendido mal, como normalmente se suele explicar, es como que yo estoy ante, o sea, se plantea antes de ejecutar algo. Entonces yo digo, yo quiero irme de fiesta. Entonces digo, niégate a ti mismo. Entonces me niego a mí mismo para no ir. O sea, como que antes de. Entonces ahí me niego, ¿no es cierto? Pero la idea de este es más bien que incluso cuando ya hayamos dado algún paso, niégate, o sea, regrésate. Ya. Pero un paso paranormal. Claro, cuando se esté caminando, y esto me ayudó mucho a entenderlo como lo que hizo Pedro. O sea, Pedro no se estaba negando a sí mismo. Por eso le dice ponte atrás, o sea, niégate a ti mismo es cuando quieras adelantarte al Señor, niégate, o sea, vuélvete. Sí me hago entender. ¿Sí me hago entender o no? Sí. ¿Está más o menos claro? Exacto, como volverse. Podríamos decir un poco más que no negarse sería como querer adelantarse a Dios. Exacto, esa es la idea. ¿No? Ajá. O sea, cuando uno ya llega a un momento en que uno ya se cree autosuficiente Ajá. y cree que no puede, no necesita de Dios en un sentido, puede querer adelantársele, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? No, vuélvete, niégate a ti mismo, es a toda esa buena intención que puede tener. Exacto. Entonces, lo que tiene que hacer es jamás ir delante del Señor Jesús, sino siempre atrás. Siempre atrás. Y no pretender tomar la delantera ni marcar el paso delante de Jesús. Ajá. Sino siempre seguir sus huellas, Exacto. seguir sus pisadas. Así es. Entonces, allí está una negación. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre lo que quiere es ir adelante, ser el líder, el que marque el paso. Entonces acá el Señor lo que está haciendo es poniéndole un freno y haciéndole ver que jamás se ejercerá un liderazgo si quiere ir encima o por delante de Jesús.
siempre para ser un buen líder, un buen cristiano, digamos, tiene que estar tras de Jesús, entonces su liderazgo va a ser efectivo. Sí, y no solo en los líderes, ¿no? En En general. todos, ¿no? En general, es todo aquel que procure, que tenga como objetivo, digamos, del seguir, el caminar detrás del Señor, ¿qué tiene que hacer? Pues eso, ir detrás. Y eso implica el negarse a sí mismo, es decir, como cuando a veces se va en caravana, no sé si ustedes han visto en los viajes y demás, ¿no? A veces que nosotros mismos hemos hecho, ¿no? Entonces, yo voy adelante o usted vaya adelante y no falta el que por alguna razón o se adelanta, ¿no? Porque alguna cosa. Entonces, cuando alguien está haciendo eso, tiene que negarse a sí mismo en ese sentido. O sea, aguántese, retroceda y tome el puesto y siga en el camino, por decir así, ¿no? Entonces, esto significa disciplina. claro, es disciplina. Disciplina, ¿no? Yo puedo hablar porque antes yo traía carros de Guayaquil Ujú. y veníamos 10, 15, 20 carros y el jefe venía adelante y nadie podía pasarle, tenía que guardar ese puesto que cada uno tenía. Y eso es a veces un poco difícil porque si el de adelante iba a 80, 70, uno querría ir a 100. Pero mantener el puesto, mantener la velocidad, mantener el ritmo en el que va el jefe es muy difícil. Ujú. Pero eso es lo que nos enseña el Señor Jesús. Mantener el ritmo de marcha del Señor Jesús. Así es. Entonces nos va bien. Así es. Entonces, fíjense, eso se refiere el negarse a sí mismo. Y de hecho, esto de caminar detrás es lo mismo que decir negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Es lo mismo. Es exactamente la misma idea dicha de diferentes maneras. Entonces podemos decir, fíjense, alguien que tenga el objetivo de caminar o de venir detrás del Señor, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Qué más? Tomar la cruz. ¿Qué más? Seguir. Seguir, se entiende detrás, ¿no? Entonces fíjense que es, como les decía, es decir lo mismo de diferentes maneras. Entonces, ¿qué significa caminar detrás del Señor? Negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Tomar la cruz. Ahora bien, vale la pena ahí decirlo. Tomar la cruz puede sonar raro. Puede sonar raro porque aquí el Señor les había anunciado recién nomás su muerte, pero nunca les dijo que iba a ser muerte de cruz ni nada por el estilo. Y tanto más porque los discípulos estaban apercibidos de que tenía que morir crucificado o digamos colgado en general. Entonces, me sonó raro que les haga la inclusión a esto, ¿no? Entonces, ¿a qué se hace referencia esto de tome su cruz? Tome su cruz. Entonces, bueno, en últimas, ¿quién tomaba la cruz? O sea, ¿quién tomaba, como ponen ahí en esa versión, ¿no? Su viga de tortura, de tormento. ¿Vale? Exacto, alguien que está camino a la muerte, alguien que no se gobierna a sí mismo. Y de hecho, ustedes se acuerdan que el tomar la cruz es sinónimo de ir siguiendo al que le va guiando. Porque ustedes se acuerdan incluso lo que se relata ahí en la Biblia, que le pusieron al Señor Jesús a cargar la cruz y él fue siguiendo. Entonces está la misma idea detrás. ¿Sí? Como les digo una vez más, para no hacernos lío, si alguno quiere, si alguno desea, si alguno tiene como propósito caminar o venir detrás de mí, es lo mismo que negarse a sí mismo, que es lo mismo a tomar la cruz, que es lo mismo a decir sígame. Y nadie sigue a alguien desde adelante. Como decir sígueme y le pasa, ¿no? Y le rebasa. No, pues sígame implica con lo que dijo a Pedro, ponte paz. ¿Sí? Entonces ahí lo entendí mejor. ¿Sí? Y aquí dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ponen ahí. De pronto alguna versión que ponga algo diferente en vez de vida. ¿Dónde está? En el 25, en el siguiente versículo. Todo aquel que quiera salvar su ¿qué? Su alma, dice. Su alma, ponen ahí. Pues todo el que quiera asegurar su vida la perderá, dice Vida, acá. Asegurar, acá dice 25. Dice, pues quien quiera salvar su vida obrando contra mí, dice. su vida. Ok, pero su vida, pues. Trate de vivir para sí. Su vida obrando contra Su mí. vida. No. ¿Alguna versión de pronto por ahí que no ponga, trate de salvar su vida? Su alma ponen ahí, ¿no? Quiera salvar su alma, la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí. Ok, de pronto alguna otra por ahí. Todas ponen vida. Ok, de pronto por ahí alguien que tenga, de pronto tienen alguna otra versión que diga otra cosa. Por ahí de pronto hermana Lodri o Jime que suelen tener otra versión. De pronto por ahí, ¿no? La mayoría dicen vida. Vida misma. Gracias, Jime. ¿La tienes ahí?
No, bueno, en todo caso, fíjense. Ahí vemos una vez más. ¿Se acuerdan lo que vimos este sábado pasado en la Parashá? ¿Se acuerdan ustedes? Que veíamos que cómo habían traducido la palabra nefesh. ¿Sí? ¿Y se acuerdan por qué palabra la habían traducido en griego? ¿O cuál se usó? ¿Qué palabra en griego se usó para traducir la palabra nefesh en hebreo? ¿Alguien se acuerda? Salvar su vida mismo dice. Todos dicen salvar su vida. Ok. Sí, dice lo mismo. Vale. ¿Alguien se acuerda de qué palabra se usó? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Alma. Ya, pero en griego. Alma. Sí, nefesh es en hebreo y en griego, ¿alguien se acuerda? Hay una ciencia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Psique. Exacto, psique. Ya, exacto, la psique, donde viene la psicología, ¿no? Vale, entonces la palabra psique, entonces dice, entonces fíjense ustedes cómo a veces el traductor juega mucho con las palabras, ¿no? Y cuando encuentra la palabra psique, aún en griego no traduce alma. Debería, si fuera, digamos, coherente con su traducción, debería traducir aquí, porque cualquiera que quiera salvar su alma. Entonces, claro, de pronto el traductor cristiano dice, pero nadie puede salvar su alma. Entonces, pónganle vida, porque obviamente, porque está tal vez ahí en el fondo la doctrina de la salvación y todo lo demás. Entonces le chocan, pues seguramente le choca y por eso dice, bueno, no pongan alma porque ¿cómo alguien puede salvar su propia alma? Entonces, mejor pónganle vida. Ya, se entiende. ¿No? Entonces, es más fácil cuando sabemos que se refiere al cuerpo biológico. Cuando alguien quiera procurar este cuerpo, es decir, seguir viviendo, por eso le traducen vida también. ¿No? Cuando alguien procure seguir viviendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el Señor Jesús le está diciendo? Porque, a ver, Pedro, ¿qué le dijo al Señor? Arribita, ¿qué le dijo? Ten compasión de ti. ¿Qué más? Pero para decirle respecto a qué. Por la vida. Pero, ¿cómo? No te acontezca. A que no muera. Exacto, que no muera. ¿Cómo vas a ir a morir? O sea, no, pues, ¿cómo vas a decir que vas a morir? Entonces ahí el Señor le dice, si alguno quiere preservar esta vida, es lo que está diciendo, si alguno quiere salvar su nefesh, y ya sabemos que nefesh, ¿qué significa? En últimas, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Sí, el ser, pero en últimas, ¿qué significa? El El cuerpo. cuerpo, pescuezo. ¿Qué más? ¿Qué implica entonces? La vida. ¿Qué características tiene este cuerpo, esta vida? Exacto, corruptible. Horrible. Entonces, fíjense, ahora entendemos, dice, porque si alguno quiere preservar esto, este nefesh, entiendas, esto corruptible, ¿qué dice? La pierde. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, no es tanto como a veces se suele decir, ¿no? Si alguno quiere salvar esta vida, su vida la pierde. Entonces, no es tanto como el que más abarca poco aprieta, ¿no? No tanto es eso, sino que el que procura guardar solo esta nefesh, este cuerpo corruptible, es en vano, porque esto se pierde. O sea, no tanto por el énfasis que eso, sino porque esto es corruptible, es lo que está diciendo. ¿Y qué más dice? Y todo el que pierda su nefesh, por causa de mí, la hallará. Ahora entendemos. Y aún el que se pierda, y en todo caso diría, y si alguien pierde esta nefesh, este cuerpo corruptible, pero por causa mía, no se preocupe. Nos damos cuenta, por si dice, la hallará. Vale, hallará un cuerpo incorruptible. Vale. ¿Y qué más dice? Porque ¿qué aprovechará al hombre, a un hombre, si ganare, ¿no es cierto?, todo el mundo y perdiere su nefesh. ¿Vale? Ahora entendemos, si perdiere su cuerpo biológico. O sea, ¿de qué le sirve? O sea, más bien dicho, es como decir, ¿de qué te sirve tener todas las riquezas del mundo si aún sigue siendo solo nefesh? A la final eres corruptible. ¿De qué te sirve? Hay algo más. O sea, no hay que tenerle miedo a la muerte, es lo que estoy diciendo en pocas. ¿Ya? ¿Qué más dice? ¿O qué intercambiará el hombre por su nefesh? Entonces, fíjense, y esto es algo bien simpático que vale la pena conversarlo acá. Leamos el 27 antes. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Mashiach, ¿no es cierto?, vendrá en la gloria, en el peso de su Padre, con los ángeles de él, y entonces pagará a cada uno conforme a su práctica. A su praxis, dice ahí en griego, me gusta mucho. Sí, conforme a su praxis. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, esto es algo que está muy, muy en el fondo y que nos debe invitar a reflexionar cómo dimensionamos la vida. Porque fíjense, en últimas,
la medicina, las cirugías y todos los avances médicos y todo, que digamos no están mal, ¿no es cierto? Pero en últimas, ¿qué logran con todo ello? Extender la vida, Exacto, pero ¿cuál vida? la corruptible. Esta. O sea, le extienden digamos, la duración a esta carcasa, ¿no es cierto? Por eso es que hay tantos avances y todo, y la urgencia del ser humano inconscientemente es no me quiero morir. No me quiero morir. Quiero tener por lo menos esta sensación de sentirme vivo. Por eso es que se lucha tanto, por ejemplo, en primeros auxilios y todo lo demás, ¿no? Que no se muera, ¿no? Que no se muera la vida. Pero en el fondo lo que se está luchando es por una vida que no dura. Entonces, por eso es que fíjense, por eso es que, y ahí de pronto Noé tendrá muchos testimonios de cuando estuvimos en el tiempo de pandemia, antes de que haya vacunas y todo lo demás, y mascarillas siquiera, antes de que haya todo eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes cómo moría la gente? ¿Y a quién se daba prioridad? Cuando iban, se daba prioridad que Jóvenes. jóvenes. Los jóvenes, Los que niños. decían, bueno, ya vivieron. Qué pena. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el ser humano inconscientemente sabe que esta vida no dura. Llega un momento en donde se acaba. O sea, todo el ser humano sabe que esto es pasajero, es corruptible. Sí, desde el más, digamos, desde la persona más humilde hasta el más letrado, sabe que su tiempo es limitado y que su vida, su vigor, todo lo demás va a ir pasando. Entonces, cuando el Señor se enfrenta a la pregunta de la muerte, de Jesús, no mueras, tente penita, no te mueras, el Señor les dice, a ver, ustedes no están entendiendo la cosa. Resulta que si alguien pone la vida, le pone el énfasis solo en esta vida, se está perdiendo de un montón de cosas. Se está perdiendo de lo que en realidad importa. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, suelo hacer una reflexión que puede ser un poco cruda, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces me pongo a pensar que por ejemplo, no hay que dejarnos de engañar, quiero decir, respecto de las personas que ofrecen cosas para este mundo, ¿no? Personas que ofrecen, incluso manipulando la palabra y demás, para ofrecer cosas de este mundo, cualquiera. Y decía yo y me ponía a pensar, por lo menos, por ejemplo, en el tiempo de la Inquisición y todo lo demás, ofrecían cosas en el cielo, por lo menos. Claro, paga tanto y tal. Por lo menos les ofrecían en el cielo, algo que en teoría nadie les iba a quitar, aunque le estaban estafando y todo lo demás, ¿no? Pero por lo menos les ofrecían con algo eterno. En cambio, los de ahora son más baratos porque les ofrecen cosas aquí, no allá. O sea, es un desdibujar de todo, ¿no? Entonces, para que veamos en últimas, y esto también es algo importante como para detectar quién está en el camino correcto. Porque cuando las personas se ponen el énfasis en las cosas de aquí, en esta nefesh, en conquistar este cosmos, es que ha perdido la noción de las cosas, o que no ve todo el panorama completo. Y en esto, por ejemplo, y es lo que dice aquí, ¿de qué te gana? ¿De qué te sirve si conquistas todo el cosmos, todo el mundo? Pero esta nefesh igual se te va a podrir. ¿De qué te sirve? ¿Vale? Entonces, fíjense, por eso es que todos los avances médicos y todo lo demás son una postergación, es postergar en últimas lo que eventualmente va a terminar pasando. Por eso es que le habrán escuchado decir al hermano Eric, si yo algún día caigo en un estado de coma que tengo que depender de una máquina, vean, no me tengan pena, desconecten. Porque es que uno piensa que se le está haciendo a veces un bien, pero hay que considerarlo. No digo que eso sea siempre, no. Habrá que considerar casos y casos y tal. Pero en general, cuando uno se enfrenta a esas cosas, uno se da cuenta que uno no es eterno. Uno no es eterno. Alguna vez le acompañé a Jessie que tuvo una urgencia médica y fuimos a la madrugada al hospital y todo lo demás. Y en eso ahí uno se entera, digamos, de las cosas de cómo es la vida de frágil. Y estaban unos familiares, unas personas esperando ahí a su familiar que entró hace no mucho tiempo, y cuando de pronto sale la enfermera y les dice, los familiares de fulanito, sí, sabe que acaba de fallecer. Y claro, fue el llanto y todo lo demás. Entonces decían, pero ¿cómo si recién ingresaron y todo lo demás? Entonces, lo que quiero decir es, este pasaje y esta reflexión del Señor Jesús nos hace precisamente ponerle la mirada en donde corresponde. Como decía aquí, nos hace poner la mirada en donde corresponde. Lo que no tiene Satanás, porque el Satanás piensa aquí porque este es su reino.
Este es su reino. Aquí tiene algún campo de acción. En cambio, nosotros tenemos que ver más allá de la nefesh. Y eso es lo que siempre nos invita el Señor. Si me enfermo, si envejezco, si me quedo pobre, lo que sea, no hay mayor problema. Porque la garantía de mi vida no está atada a esta nefesh. Esto a la final se desvanecerá. Me maten, me torturen, lo que sea que me hagan, esto a la final es nefesh, es corruptible, siempre lo fue. Siempre fue corruptible. Con este cuerpo no hemos de entrar al cielo. Vale, entonces por eso no hay que tenernos pena, como decía Ina. Entonces no hay que tenernos pena, pero mira, tente pena, te van a matar, no me tengan pena, porque es que esto es corruptible. Eventualmente eso le pasa, este cuerpo se pudre, ya este cuerpo se descompone. Así que no hay que tenerse pena respecto de este nefesh, que es lo que el Señor les dice. A ver, nada que Pedro que estarme teniendo pena, venga, mejor de una vez les enseño todo. ¿Quieren seguirme detrás de mí? Pues esto implicará que su cuerpo, es entender que su cuerpo es corruptible. Sí, esto es algo muy, muy, digamos, profundo que no siempre se explica a partir de esto. Entonces, fíjense, el negarse a sí mismo incluso significa comprender que mi nefesh es corruptible, que estoy en una naturaleza susceptible de pecado, que no hereda la vida eterna, que es incompatible con la vida eterna. Pero a la vez lo que dice es que si nosotros perdemos esta nefesh y lo hacemos dentro de los parámetros del Señor Jesús, hallaremos la que sí es, la propia. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, por eso dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles de él, y entonces pagará a cada uno conforme a su praxis. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras? ¿A qué les suena esto? Muy bien, a juicio. ¿Y qué más? Exacto, juicio y recompensa. Y fíjense que aquí está hablando de pagos, ¿no? De pagos, de ganancia. Entonces dice, habrá personas que se esfuerzan todo por extender su dominio, su vida, digamos, aquí en este mundo, sabiendo que es corruptible, pero hay otros que en cambio recibirán la recompensa que ahora sí nunca se acaba, que es perenne, que es eterna y que está en los cielos, y que además la va a dar el propio Señor, que es diferente, porque fíjense, aquí hay una diferencia también hay una diferencia implícita, y fíjense, si nos fijamos, ¿qué tiene que hacer el hombre, cualquier ser humano, para tener algo en esta vida? Cosas, etcétera, para prolongar su vida en cambio. Incluso trabajar, tener dinero, o sea, sacarse el aire, como se dice, trabajar como burro, ¿no? Como decir, trabajar de manera muy abnegada, ¿no? De manera muy abnegada para poder tener una casa o dos o tal. Incluso hasta para robar, hacer ilícitos se necesita un cierto sacrificio, ¿no? O sea, más allá de eso, ¿no? No solo del trabajo honesto, pero incluso el hacer actividades ilícitas requiere un cierto esfuerzo, cierta planeación, o sea, todo lo demás, ¿no? O sea, digo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes. Y lo que quiero decir es que las cosas que se logran, lo que logran los seres humanos en este mundo es a partir de su esfuerzo, ¿no? Y por eso es que les duele tanto cuando algo se les pierde, cuando algo se les roba, o cuando algo se les pierde o se daña, porque les costó, porque se sentían de ellos. Pero fíjense que es diferente con cuando viene el Señor y dice, Él les dará. No sé si notamos la diferencia. Las cosas de este mundo son ganadas mayormente a base de esfuerzo humano, y por lo tanto son corruptibles, perecen. Pero en cambio las que da el Señor, primero que no se gana el ser humano, el Señor le da, ¿no es cierto? Y les da de acuerdo a su práctica. Eso me encantó, fíjense, no dice conforme a sus obras, literalmente dice conforme a su praxis. Y me gustó mucho, porque la praxis va más allá de las obras como tal, ¿no? De acuerdo a cómo vive, de acuerdo a cómo haya vivido, ¿sí? Y dice el 28, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí parados, ¿no? Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esto por lo general suele dar a pensar mucho, ¿no? Porque eso implicaría que, claro, que pasaron 2000 años y ninguno de los que estuvieron ahí hasta este momento de la historia sigue vivo, ¿no es cierto? Y el Señor todavía no ha venido en su reino. Pero resulta que venir en su reino parece más bien que hace referencia a su resurrección. Y ahí sí tiene mucho sentido. O sea, es verle glorificado.
Es decir, ya no verle cargando el pecado del mundo. ¿Sí? Por eso es que fíjense que dice el Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Dice, muchos de los que están aquí no gustarán la muerte, no probarán la muerte hasta que vengan al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ya sabemos que el reino, ¿no? La versión disminuida de la majestad de Dios. ¿Sí? Entonces cuando se habla de esto, de que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, entiéndase resucitado. ¿Sí? Entonces, por eso es que les hace la comparativa. Ustedes están preocupados porque este cuerpo se muera. Bueno, resulta que el mío no se va a morir. Porque el mío, y ustedes me van a ver, muchos de los que están aquí me van a ver venir resucitado, glorificado. Ya no en este cuerpo sujeto a pecado, sino en este mismo cuerpo, pero glorificado, por así decirlo. Ya es libre de pecado y todo lo demás. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Sí? Eso es lo que se refiere. Y tiene mucho más sentido que de pronto hacer explicaciones que no cuadran, ¿no? Que es muy complicado. Entonces simplemente hace referencia a su resurrección. Así de sencillo. Y ahí sí se entiende. Y cuadra mucho con la idea de no te tengas pena porque vas a morir. Entonces él les dice, no, no se preocupen, que a la final yo voy a morir, pero voy a resucitar con otro cuerpo. O sea, digamos, con este mismo cuerpo, pero libre de lo que me sujeta aquí como cargando el pecado, como sabemos de la sangre y demás. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? A eso es. Entonces, si nos damos cuenta todo este pasaje que parecería muy filosófico, ¿no? El que busca su vida la pierde, el que la pierde la halla, y todo así, ¿no? En realidad es una cuestión de naturaleza espiritual muy fuerte. El que procura ganar esta nefesh o cosas de esta nefesh, eso se perece a la final. Pero el que hace una práctica de acuerdo a como Dios manda, no importa si pierde su nefesh, que a la larga el Señor cuando venga le va a dar su recompensa. Fíjense ustedes. Es cambiar, digamos, la perspectiva y nos hace cambiar la perspectiva entre vida y muerte. Porque para el ser humano, por lo general, procura extender lo más que se puede esta vida. Por eso es que a veces se llega hasta unas prácticas un poco medias, digamos, que merecerían la pena estudiarles, ¿no? Como cuando les tienen suspensos ahí en coma por meses y cosas, ¿no? Como para que hasta que despierte. Hay gente que nunca despierta y tal. Entonces, cosas que son bastante, digamos, interesantes como para analizarlo en otro momento, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no hay que aferrarnos a esta naturaleza y tampoco hay que procurar cultivarlo solo a esto. Hay que también tener el énfasis de tener una práctica que sea agradable a los ojos del Señor, que sea desarrollada dentro de los parámetros de Él, de tal manera que cuando Él venga nos dé su recompensa, que no es otra cosa que los cuerpos glorificados y demás. Así como Él, así como Él lo evidenció, lo mostró. Por eso es que Él es la primicia, el recita de los que han de los resucitados, ¿no? Para nunca más morir. ¿Sí? Entonces, fíjense, de eso se trata. Y les sugiero que para no, digamos, más bien, leamos un poquito el capítulo 17, solo como para tener una idea, porque tiene la misma idea. Entonces, aquí ha terminado el capítulo 16 diciendo, me verán resucitado. ¿Ya? Entonces, seguramente me verán con otra naturaleza, me verán venir en el reino. Entonces, uno dice, claro, a ver, él va a resucitar, va a tener otra naturaleza y eso como se come. Entonces, de lo que se ve es que aquí le sigue el episodio de lo que se conoce como la transfiguración, ¿cierto? Y eso es una forma o un anuncio de lo que ha dicho. Entonces, el Evangelio de Mateo se construye así y ustedes se dan cuenta que es muy secuencial, Mateo. Entonces, está hablando de que no va de que va a morir, no le tengan pena, va a resucitar. Entonces, ¿cómo les da una probadita? ¿O cómo nos hace recordar ahora esto? Pues a través del episodio de la transfiguración. ¿Ya? Entonces, solo como para leerlo, con un poco más de detenimiento, seguramente lo vemos la siguiente semana, pero no hay problema si lo repasamos, ¿vale? Dice el 17. 6 días después, tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. ¿Se acuerdan que Jacobo era el mismo nombre que después traduce en Santiago? ¿Sí? No era ese Santiago el que escribió el libro, ¿no? Era otro. ¿Sí? Jacobo, o sea, que ni siquiera es Jacobo, vale la pena decirlo. Es Jacob. Es Jacob, ¿no? Y eso vale la pena que lo tengamos presente. Jacobo es la latinización del nombre hebreo Yaakov, ¿no? Que incluso en el griego se puso Jacobus. Jacobus, pero es por las formas de declinación que tiene el griego. ¿Sí? Se tiene que hacer algunas declinaciones y demás, entonces se puso Jacobo,
¿no? Pero suena, y fíjense que eso incluso, que es una cuestión netamente gramatical que no tendría que influir, terminó en dar con otro nombre en español. Entonces, si ustedes le dicen a alguien, el apóstol Jacobo, jamás le van a, o muy complicado que le asocien con el patriarca Jacob. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que eso vimos en Santiago? Que decían Santiago a las 12 tribus que están en la dispersión. Y más bien debíamos leer Jacob a las 12 tribus. Entonces, fíjense, por eso es que vale la pena siempre repasar estos aspectitos, porque a veces lo pasamos de largo, ¿no? Entonces, cuando dice, tomo a Petro, que no es Petro, ¿no? O sea, es Petro porque le cambié el nombre ya, pero él era Simón, y Simón no es Simón, es Simeón, como el patriarca, porque eran judíos de la época, galileos, que tenían los nombres como hasta ahora. Ustedes van a ver en los barrios judíos tradicionales y todo lo demás, abundan los nombres bíblicos. Hay un montón de David, hay un montón de José, hay un montón de Josué, hay un montón de Simeón, hay un montón de nombres bíblicos, y solo nombres bíblicos deben haber. O sea, ahí no van a ver aquí un Luis, ¿no? Hay mucho nombre bíblico. Entonces, fíjense, Simeón, digamos, Simeón Pedro, suena diferente, ¿no? Simón Pedro, ¿no? Jacob, ¿no es cierto? Y Johanán. Entonces, fíjense, son nombres netamente judíos. Pero cuando los leemos aquí en español, Pedro, Jacob y Juan, suena como que si estuviéramos hablando ya de cristianos, ¿no? Y no, son judíos de la época también. Simón, Jacob y Johanán. O si quieren en hebreo, Shmeón, Yaakov y Johanán. Fíjense, ¿no? Dice, y Juan su hermano. Los llevó aparte a un monte alto, según la tradición es el monte, bueno, hay un monte que se llama precisamente el monte de la transfiguración, según la tradición. Dice, y se transfiguró delante de ellos. Ahora, esta palabra que ahí ponen transfiguró, de pronto le podemos ver cómo ponen otras versiones, en el 17:2 de Mateo, solo como para ver qué pone. Cambió su aspecto, dice. Cambió su aspecto. En presencia de ellos, Jesús cambió su aspecto, Ok. dice en esta versión. Cambió su aspecto. Y esto otra dice. ¿Algún otro por ahí de pronto que tengamos? Transfiguró mismo. Transfiguró. Dice acá. Resplandeció como el sol. Antes no dice nada. Sí, Se transfiguró. 17:2. Cambió la apariencia de Jesús. Cambió la apariencia. Aquí hay como una exclamación. ¿Qué dice? Y Transfiguró también. mire, se les aparecieron Moisés. No, el anterior. El 3. 2. Ah, el 2. Sí, el 2. Y fue transfigurado delante de ellos. Transfigurado. Ok. Ahora, ¿qué se entiende por eso de transfiguración? Y el hermano Eric es algo que suele poner el énfasis aquí. Ahí no está tan mal el entender como transfigurar, porque transfigurar es cambiar de figura. Transfigurar. Pero resulta que ahí en griego dice metamorfosis. Metamorfosis. ¿Y alguien de ustedes se acuerda de qué es una metamorfosis? O alguien que haga una metamorfosis. ¿Se acuerdan con qué animalito? La mariposa. Con la mariposa o con qué más, con el sapo también, ¿no? ¿Qué pasa de qué? De ser Un wiji hacer un sapo. ¿Y la mariposa? De oruga a mariposa, ¿no es cierto? Y que cambia su naturaleza. O sea, imagínense ustedes, pasa de ser, ¿cómo se dice? Renacuajo, ¿no? Renacuajo a ser un sapo. Y pasa de ser una larva, una oruga, a ser una mariposa. Si es un cambio de cuerpo, por eso es metamorfosis. Uno más allá del cuerpo, es lo que quiere decir. Meta es más allá y meta y más allá de la forma que tiene, exacto. Más allá de la morfología, más allá de la forma que tiene, de la estructura que se tiene. Entonces, fíjense ustedes, lo que hizo aquí el Señor Jesús es metamorfosearse. ¿Sí? Metamorfosearse, o sea, cambiar, o sea, más bien dicho, la metamorfosis es ir más allá en su estructura biológica, en su estructura, dar el siguiente paso. Sí, eso es lo que significa. Entonces, es decir, cuando la oruguita pasa por metamorfosis, ¿qué significa? Que da el siguiente paso. Sí, pasa a su estado final. Lo mismo el renacuajo, cuando comienza su metamorfosis, comienza a dar su paso final hasta llegar a ser una rana, un sapo, lo que sea. Sí, ¿no es cierto? Cuando pasa a ser pollito. No sé si es que eso es metamorfosis como tal, porque creo que más no sé, digamos, técnicamente no sé, pero de la mariposa y del renacuajo sí, digamos, segurísimo.
Lo del huevito habría que verlo. Creería que no, creo que es más bien es otro proceso de incubación y demás, pero bueno, porque es como que no depende de sí mismo. O sea, porque la mariposa, digamos, de la oruga, teje su propio capullo y depende, digamos, o sea, se genera la misma mariposita, el mismo animalito, lo propio el renacuajo. No, nadie le pone algo como, ya nadie le mete calor ni nada. Simplemente es su ciclo normal, digamos. Y la oruga es como que morir y revivir. Exacto, Como que la morir y oruga, revivir. exacto, la oruga como que muere y revive, Ujú. ¿no? Y se queda ahí, incluso esa caparazón, hasta ese capullo, ¿no? Se seca y todo lo demás Sí. y tal. Entonces, fíjense, lo que en todo caso aquí está pasando es una metamorfosis, ¿sí? Entonces es bien simpático. Entonces, más que transfigurarse, que no está mal, pero a veces lo que suele pasar es como que cuando se dice que se transfiguró, es como que, dicho sea de paso, este pasaje hay que tomarse muy, 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 muy simbólico, ¿ya? No hay que tomárselo muy a pecho. Y mayormente hay que entenderlo como si fuera una visión. Porque si esto hubiera pasado técnicamente así realmente, se dieran muchas complicaciones. ¿Vale? Pero comencemos así diciendo que, o al menos planteándonos la pregunta de, ¿sería posible que esto pase así tal cual? Y si hubiera pasado así tal cual, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias? ¿Ya? Porque si vemos que el Señor Jesús se metamorfoseó, no, se hizo metamorfosis, eso significaría que vino en su plenitud acá, ¿o no? Porque leamos, dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, ¿eso qué figura toma? Divino. Ya la divina, toma su figura de anciano de días, ¿no? De león de la tribu de Judá, o sea, está tomando su figura, su forma, como se dice, su forma completa, no, su forma íntegra. Ahora, pregunta, si eso hubiera, exacto, como él es, ¿no es cierto? Entonces, pregunta, si es que esto pasaba así literalmente, ¿era posible? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? No, porque ¿Era dice posible que los eso pase? cielos, los cielos de los cielos lo pueden contener. Entonces no era en su plenitud. Exacto, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra vez, pensémosle bien. ¿Qué pasaría si Dios viene así en su plenitud acá? Y se aparece delante de unas personas, no sé, X. La misma tierra temblaría, el planeta temblaría. ¿Es cierto? Desaparecer. ¿Y qué más? ¿Y qué pasaría con las personas que le estuvieran viendo? Se exterminan, se Y no hay extinguen. testimonio. Exacto. Pero resulta que estas personas lo están viendo. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando? Pudiera ser decir también que quizás les dio un adelanto, porque igual cuando él resucita, ya no está en este cuerpo corruptible y la gente le sigue viendo. Exacto. Entonces, eso significa. Exacto, todo. Pero cuando el Señor Jesús resucitó, aún no había ascendido, al cielo. ¿no es cierto? Aquí está dando un anuncio. Entonces, fíjense, estas preguntas a veces uno no se plantea, ¿no es cierto? Exacto, es lo que dice Marlanita. Pudo ser una visión. Y de hecho, de lo que vemos al final, cuando dice, y cuando se dan cuenta, estaban solos. Entonces, ¿qué pasó eso? Era una visión. Era una visión y es más, es una visión compartida. Que están tres. ¿Sí? Estevita, creo. ¿O alguien está activando el micrófono? ¿Anita, de pronto? Ay, perdón. Ah, no. Ok, no hay problema. Ok, entonces fíjense, ¿no? Es una visión compartida. Y estas cosas por eso hay que tomarles con pinzas, digamos, para que no nos tomemos a pecho. Aquí mismo dice, no digas a nadie la visión. Ahí está. Abajo dice, Ahí ¿no? está, exacto. Y el versículo 9 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó, dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Exacto. Entonces fíjense, ¿qué fue eso? Una visión. Una visión. Pero incluso, aun si no nos hubieran dicho que es una visión, porque por ejemplo en Marcos no dice que fue una visión. Y en Lucas tampoco dice que fue una visión, si no me equivoco. Pero incluso si no nos dijeran, nos creeríamos así de golpe que sí, boom, se mostró así tal como él es. Es imposible. Es imposible. ¿Sí?
es imposible que Dios se manifieste con toda su gloria, que lo que dice aquí, o sea, que se pongan las vestiduras blancas resplandecientes, que el rostro les resplandezca, y demás, o sea, es una cosa muy, muy potente. Entonces, que eso pase literalmente es, por así decirlo, es imposible. Sin que esto tiemble y sin que los que estaban viendo se mueran. ¿Ya? Entonces, fíjense, para ponernos a pensar, porque a veces esto se romantiza mucho. Entonces, por ejemplo, en las películas, en las series donde representan eso, entonces, claro, es como que le dice, ven, Pedro, Jacobo, Juan, vengan, síganme, y de pronto, sí, señor, ¿qué hacemos? Y ¡brum! No sé, se prende. Se prende. Entonces, ¡ah! Y les ponen ahí, como dicen, no bajan dos figuras igual ahí de Moisés y Elías y como que se ponen a conversar. Entonces, no, es una visión. Es una visión y es una visión de lo que por lo general se suele decir del Señor Jesús en su plenitud. Y aquí si seguimos leyendo y para ver si quedamos hasta por ahí, dicen el 3, ¿no? Y he aquí. ¿Eso qué significa? Como decía mi mamá, ¿no? Es ahí está como una exclamación. O sea, he aquí. ¿No? Les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y ahora, ¿no? Entonces Pedro dijo al Señor, a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Ya? Entonces, esto suele entenderse así literalmente, ¿no? Pero primero que es una visión. Segundo, que ellos, digamos, que como visión, ahora imagínense ustedes, esto vale la pena que digamos, porque acordémonos que esto, en ese momento que están ocurriendo las cosas, nadie más sabía. Nadie más sabía. O sea, es como decirlo, estaban los 12 discípulos y de pronto por un ratito se desapareció Jesús con Juan, Pedro y Jacob. Se desaparecieron. Y les dice, no digan a nadie, y de pronto imagínense que en un par de horas regresan. Le dicen, ¿a dónde se fueron? No, acá da la vuelta, no te puedo decir. Ya, o sea, a este momento esto no se sabe. ¿Vale? No se sabe. Pero ahora entendiendo, digamos, ¿no? Y esto, por eso es que hay que tener en mente la resurrección del Señor y todo lo demás, y hay que tener en mente un montón de cosas más. Pero fíjense ustedes, el hecho de que resplandezca su rostro como el sol y que sus vestiduras se hagan blancas como la luz, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que el Señor se mostró con su forma, digamos así, en su plenitud, como diría en el profeta Daniel, en su versión, digamos, en su modo, por así decirlo, de anciano de días, que no es otra cosa que la plenitud de la deidad. Dios en su plenitud, ¿sí? Dios en toda su gloria, en todo su fausto, como se suele decir, ¿vale? Eso es. ¿Y cuál es una de las formas? ¿Ustedes se acuerdan de esa visión que está en el profeta, creo que es Zacarías o Malaquías, del olivo que se nutre de los dos, digamos del candelabro que se nutre de los dos olivos? ¿Se acuerdan ustedes de esa visión? Que es una jartara, incluso Dios permite en este año estudiarlo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Vale, acá dicen que sí y por ellos creo que todos. ¿Vale? Entonces, de esa versión, ¿se acuerdan ustedes? El candelabro, la menorá, representaba al Señor y que en él estaban depositados tanto la Torá como la profecía. Y ahora, trasladémosle en personas. ¿Quién es la Torá? Moisés. ¿Y quién es la profecía? Elías. Entonces, en el Señor Jesús está depositado tanto la Torá como la profecía. Y cuando ahí le escuchan hablar con Moisés y con Elías, no es que bajó, pues, no es que les trajo ahí, les resucitó al Moisés y a Elías. Y además, la pregunta que todos lógicamente se hacen, ¿y ellos cómo sabían que eran Moisés y Elías? ¿Cómo sabían ellos que eran Moisés y Elías? Que había fotos. O sea, no había fotos. No había fotos. Nunca se hace un retrato de Moisés y Elías. Pero ¿cuál era la forma de reconocer que eran Moisés y Elías? ¿Cómo? A ver. Por la nube, dice aquí. No. Lo que hablaban. Exactamente, muy bien, Anita. Por la forma de hablar. Entonces, imagínense que comienzan a escuchar Torah. Y imagínense que comienzan a escuchar profecía. ¿Ya? Y eso está hablando el Señor en su plenitud. Comienzan ahí ¿qué sería? No sé, o sea, ¿qué sería no sé, por tratar de imaginarme? Es como que si comenzara a hablar la Torah y la profecía así a la vez, o sea, un destello de eso, ¿vale? Entonces ellos dicen, aquí está Moisés y aquí está Elías. Pero no era literalmente Moisés y Elías, porque es que ellos están muertos.
¿sí? Y además nadie en el cielo y todo lo demás. Entonces, es lo que les digo, es una visión muy, muy potente. Por eso le dicen, miren, ustedes ahorita lo que acaban de ver no entendieron. No se esfuercen por entender todavía, solo acuérdense. Solo acuérdense, ya cuando me vean resucitado, ahí van a entender y ahí se van a acordar. Y que de hecho Pedro en una de sus cartas lo recuerda. Nosotros le vimos, ¿sí? Y no sé si de pronto en alguna de sus Biblias pone la referencia, está en Pedro eso, ¿sí? No, no está por aquí la mía. Pero está en Pedro, y de pronto si por ahí le pueden a alguien buscar, ayudarme buscando, está en Pedro, que el Señor, que Pedro mismo dice, nosotros le vimos transfigurado y todo lo demás. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando dice que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, entonces no nos debemos imaginar a Moisés literalmente y a Elías, sino lo que representan, es decir, la Torá y la profecía manifestándose en la plenitud de Dios. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Entonces, por eso es que el Pedro, ahí en su visión, dice, bueno es para nosotros hacer unas enramadas, qué bonito que está, Señor, pero ¿qué hacemos? ¿Hacemos enramadas? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quieren casa? ¿Y se van a quedar? ¿Están de paso? Por eso les dicen, no. Porque acuérdense que las enramadas, las sucas, son para el paso. Entonces dicen, bueno, están de paso, les hacemos de aquí, ellos no entendían. Así de sencillo. Y el 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, perdón. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense y no temas, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿No? Entonces ahí vemos que no estaba hablando el Señor Jesús con nadie. Primero, que esto era una visión; segundo, que no estaba nadie, es decir, estaba manifestándose la Torá y la profecía como atributos del Señor, como los más grandes atributos del Señor, ¿sí? Y básicamente eso. Y ahora, nada más como para terminar, aquí esto de la voz que habla desde la nube, en el episodio del bautismo, ¿no? Del bautismo del Señor, ya se manifestó una voz, y es lo que normalmente se suele utilizar para justificar el Padre y el Hijo, ¿no? El Padre y el Hijo, ¿no? Aquí faltaría el Espíritu, en esta visión de la metamorfosis. Pero resulta que hay un concepto que no siempre se suele explorar, y creo que es muy, muy desconocido en el ámbito cristiano al menos, porque por alguna razón, no sé, es muy interesante, de hecho, este concepto que se llama la Bat Kol. Bat Kol. Bat, si ustedes recuerdan, es hija en hebreo, y Kol es voz. Literalmente es la hija de la voz. ¿Sí? La hija de la voz. ¿Sí? La Bat Kol. Pero resulta que, más allá del término que escogieron, resulta que Bat Kol era como decir la voz audible del Señor. ¿Sí? La voz audible del Señor, y que, según se dice, se manifestaba específicamente cuando había alguna situación que Dios mismo tenía que dirimir. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, y esto no era algo como que desconocido para ellos. Esto era algo bastante común, digamos, entre los judíos de la época. Por ejemplo, se manifestaba mucha Bat Kol, según cuentan, y según retrata la Mishnah. Por ejemplo, el Talmud cuenta que en algunas discusiones que tenían Hillel y Shammai, llegaban a un punto en donde, o sea, se discutían, o sea, es como tú dices o como yo digo. Entonces llegó a tal punto la discusión, que cuenta la tradición, que hubo una Bat Kol. Habló una Bat Kol y dijo, o sea, escuchan todos, y dijo, los dos tienen razón, pero escuchen a Hillel. Y se cayó la Bat Kol. ¿Ya? Y así de estos eventos hay muchos en la tradición judía antigua, de Bat Kol, en donde había como que era como que la intervención divina cuando algún asunto estaba como por dilucidar, para que no quede duda, intervenía una Bat Kol, y nadie se asustaba. Y aquí es lo que dice aquí, por eso dice, hubo una voz. Eso se llama Bat Kol. Es un concepto teológico, que incluso no nos deberíamos asustar si es que nos llegara a pasar. ¿No? Que de pronto estamos así, todos escuchamos una voz que diga algo. Y lo interesante es que nunca va a decir nada fuera de la palabra. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no está diciendo nada, sino citando Isaías. ¿Sí? Y no sé si de pronto a sus Biblias les hacen una cita al pie de página, que pronto pueden verle, y está citando Isaías. ¿Sí? De pronto alguna Biblia tiene alguna cita al pie ahí, cuando dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia.
¿Qué cita ponen ahí? Isaías 42, 1. Exacto, pueden leerle. Isaías 42:1, ¿qué dice? He aquí mi siervo. Yo le sostendré y escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Fíjense. ¿Y qué es precisamente la porción que acabábamos de leer de la Haftara? Isaías 42. A este es mi siervo, en quien mi ser se regocija, se deleita. A él escucho. Entonces, fíjense. Entonces, cuando hablamos, y se acuerdan ustedes que el capítulo 42 de Isaías hablaba del siervo. Nosotros comenzamos leyendo a partir del versículo 5, pero los primeros hablan de Mashiach. Los segundos hablan del pueblo, y después termina hablando de cómo Mashiach termina siendo realmente el pueblo, digamos, el siervo que Dios prometió, en virtud de que el pueblo como siervo fracasó. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, por eso dice, he aquí mi hijo amado. Entonces, en lugar de decir hijo amado, entiéndase mi siervo. Y con eso ratificamos una vez que el siervo no es otra cosa que Dios mismo sujeto. Y no estaba hablando el Padre desde el cielo, habló la profecía. ¿Se dan cuenta? Entonces se escuchó, fue escuchada, fue audible la profecía ahí en viva voz. Fíjense, es una cosa que para nosotros nos puede chocar un poco, nos puede parecer nuevo, pero para la época era algo bastante común, digamos. O sea, no era como que ¡ah! Se escuchó, escuchaste y tal. O sea, hubo una voz. ¿Y qué recitó? Parte de la profecía. Y ya, recitó parte del profeta Isaías, y ellos en ese momento seguramente no entendieron nada, pero después quedó escrito, ya entendemos ahora nosotros, que era el hijo, es decir, era el siervo, era Dios mismo, ha venido aquí disminuido, y tal. Entonces, fíjense. Y ese es un concepto que vale la pena de pronto nosotros interiorizarlo. Como les digo, hay conceptos que se perdieron en el tiempo. Yo nunca escuché hablar en el medio cristiano de este concepto de la Bat Kol. Nunca escuché. Eso es algo que no se conoce. Está en hebreo. Bat como murciélago, B-A-T, igualito. ¿Sí? Y col, como el vegetal, pero con Q. Algunos pondrán con K. Sí, es bat con 2 palabras. ¿Sí? Literalmente la hija de la voz. Y en pocas palabras es la manifestación, o como suele decir el Eric, es la lectura pública, la lectura divina de la Torah, de la palabra, o la manifestación viva, o digamos audible, de alguna parte de la escritura que el Señor manifiesta en puntos estratégicos, como en este caso, que se necesitaba aclaración, digamos, intervención divina, o como incluso en algunos casos, o como por ejemplo cuando habla el Espíritu para separar a Pablo y Bernabé, por ejemplo, para el ministerio, habla el Espíritu. Es una batcol. Sepárenme estos dos. Es una voz. Es una voz, se escucha. ¿Vale? Se escucha, es audible. ¿Sí? Y es la voluntad, digamos, de Dios hablando, interviniendo en ese momento. Y por eso no nos tenemos que asustar si en algún momento Dios quiere que nos pase. Y no nos tenemos que asustar ni tampoco creernos los mega especiales. Que eso es lo normal. Además hay que ver qué dice. Claro, hay que ver lo que dice y todo lo demás. Entonces ahí, sí, y además es, exacto. Entonces fíjense, ese es Bat Kol, es un concepto bíblico que aparece acá. Y como les digo, no tenemos que asustarnos. Si nos pasara en común, si nos pasara solos, no hay que asustarse. Es posible y es bonito. Y esto va a aparecer precisamente como es aquí, en momentos cruciales, parece ser. Cuando hay que tomar una decisión, cuando Dios tiene que ponerle el punto sobre la I, ahí aparece una Bat Kol, como aquí. Entonces, para que ellos no se imaginen cualquier otra cosa, lo que estaba diciendo es, este es mi siervo, es decir, y soy yo mismo. ¿No? Tuvo que leerse la profecía, imagínense, o sea, es que es hermoso. Tuvo que leerse celestialmente la propia profecía para que esto quede grabado aquí hasta nuestros días. Y fíjense cómo el enemigo ha sido lo suficientemente astuto para crear una imagen de que Padre, Hijo, Espíritu Santo, o sea, dibujarle a Dios para pensar en cualquier otra cosa. Entonces, no, es Dios mismo aquí diciendo, acuérdense de lo que dijo Isaías del siervo. El siervo, que es otra cosa que yo mismo viniendo acá. Y este siervo ahorita le ven en su forma glorificada. O sea, ¿qué están viendo? Ahorita entendemos de mejor manera. O sea, Dios mismo, ese que la tierra no le contiene, vino acá en forma de siervo. Y en él es en el único que Dios mismo se contenta. A él hay que escucharlo. Fíjense, es muy, muy profundo este pasaje
de la transfiguración, de la metamorfosis, ¿sí? Y ya que avanzamos de aquí, terminamos. ¿Sí? Entonces dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense y no teman. Y ellos, alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Sí? Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión. Ahí está. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Fíjense. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces, claro, porque ellos acaban de ver eso y dicen, este es Dios mismo, ya vino el Señor. Ya vino el día del Señor grande y temible, ¿no? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Fíjense. Entonces eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan al inicio del libro? Y esto nos recuerda que a veces no tenemos que esperar que sean, cuando el Señor esté cumpliendo y ejecutando su palabra, no tenemos que esperar que sean shows, o sea, Dios no es un, ¿cómo se suele decir? Dios no busca espectáculo. ¿Sí? ¿Saben quién sí busca espectáculo? El diablo. Y el diablo a veces nos juega con eso, que cuando venga el Señor va a hacer un boom, así. No, no necesariamente, no necesariamente. Que sí, que todo el mundo se enterará que Dios ya vino acá, sí, pero cuando Dios obra a veces lo hace en silencio. Fíjense ustedes, le mandó a Juan el Bautista y dice, restaurará todas las cosas. ¿Se acuerdan ustedes que vimos de eso? Enderecen el camino y que básicamente no es que dejó arreglando todas las cosas, como decir, arregló el mundo, arregló todo y ya cuando el Señor vino, entonces solo vino a reinar, ¿no? No, ¿qué vino a arreglar todas las cosas? ¿Y se acuerdan lo que era? La doctrina, el pensamiento, a decir, no estamos con ninguno, sino cogemos de nuevo el camino de los profetas. Y le arregló. Lo que dice el Señor, ¿no? Si oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Exacto. Y no es que Dios le estaba hablando simplemente desde arriba, le hablaba a través de la palabra. Ajá. Hablaba a través de sus siervos, ¿no? Si oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ajá. Exacto. Entonces, fijémonos, ¿no? Y ahí vemos que precisamente la obra de Juan el Bautista, si ustedes se dan cuenta, la obra de Juan el Bautista es tan grande, pero a la vez no es muy explorada en los evangelios. Aparece en pocos capítulos, aparece como el que predica, como el que bautiza y después como el que muere decapitado. Y no aparece más. Pero eso fue suficiente para que nosotros ahora entendamos que eso era lo que tenía que hacer. Y aplanar el camino, como dicen, ¿no? Pavimentar el camino, limar todo y todo lo demás se refería digamos, a la línea, por así decir, la línea de pensamiento, la línea teológica que el Señor Jesús iba a seguir, que no estaba afiliada con nadie de los de este mundo. Fíjense ustedes, ¿no? Y por eso dice, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Vale? Entonces fíjense, sin querer avanzamos un poquito más del 17. ¿Sí? Con todo, sí, entiendo que esto puede ser un poco nuevo para algunos de nosotros, que pueda haber, digamos, haber sido revolucionario y revelador algunas cosas que tal vez puedan no haberlo quedado claro, y en ese sentido, si tenemos preguntas sería bueno, y si es que no, no nos preocupemos porque según está planificado y está presupuestado, hemos de volver a estudiar este mismo pasaje en los demás evangelios que nos quedan, ¿no? Se repite también en Marcos y en Lucas, así que Dios mediante también podemos seguir profundizando en eso cuando lleguemos, pero al menos con lo que hemos visto ahora ya tenemos una base, digamos, suficiente como para poder comprender esto de una manera un poco más madura, por así decirlo, y no tan inocente ni tan infantil de tomarse todas las cosas a pecho, ¿sí? Como a veces se ha hecho. Entonces es bueno ir madurando en la fe y viendo las cosas con un poco más de criterio, digamos, con un poco más de madurez, como decía el apóstol Pablo. Cuando éramos niños veíamos las cosas como niños, pero ya cuando vamos alcanzando más madurez, pues vamos viendo las cosas en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces quizá tenemos alguna pregunta por ahí. ¿Algún comentario? ¿Alguien por ahí? ¿No? ¿No? Ok, entonces creo que no hay preguntas. Con ello, entonces, Dios bendito, hemos terminado por ahora.